las soluciones en equipo. No se escucha, ingeniero. Hola, hola, hola. Ahora sí, ¿estamos bien? Muy bien. Sí, hoy sí. Excelente. Ok, vaya, perfecto. Bueno, sean bienvenidos a esta reunión. Ya vemos 8 personas. Luego me voy a tomar en un momento dado de la clase, pues el chequeo de quienes están presentes, así que no se preocupen en este momento, ¿verdad? Vamos a hacer una esperita de unos 2 minutos más para que se vayan incorporando más personas, sobre todo aquellos que todavía tienen dificultad de acceso porque requieren que se les dé admisión. Entendería que son las personas que se les envió la invitación y no le dieron aceptar. En ese sentido, tengo yo que darles el acceso para que puedan ingresar, ¿verdad? Pero por lo demás, pues sería cuestión de que ustedes puedan ingresar directamente. Solo permítame, voy a borrar pizarra para que la tengamos listas. Y que ya podamos posteriormente, en un par de minutitos, aquí hay otra persona, Javier Peña, que está solicitando ingreso. Los que solicitan ingreso, vuelvo a insistir, es porque no le dieron en su momento a la invitación, un correo que les ha llegado a su correo institucional, no le dieron a aceptar, entonces siempre necesita darle el ingreso. El problema de esto es que cuando yo ya estoy en trabajo, la computadora a veces hace un pequeño ruido cuando alguien está ingresando, pero no siempre es así, entonces no los puedo atender en ese momento, al menos que chequee si hay alguien que está solicitando ingreso, pero por lo demás pues no hay ningún problema. Entonces hay 11 personas ya conectadas, vamos a verificar la actividad de este día. Bueno, no tengo ingreso todavía las notas no se han podido ingresar porque no me han habilitado el ingreso. Voy a solicitarlo en esta semana a ver si es factible que me den el ingreso extraordinario para poderlo hacer. Ya tengo resultados, solo que no están promediados. Voy a hacerlo en este día y el día de mañana para mañana poderlos accesar. Ojalá me puedan dar acceso al sistema. Si no, en la tarde de mañana la comparto con ustedes solo con el carnet y la nota ya final. Si alguno necesita alguna observación sobre cómo está distribuido, al revés, mejor se las distribuyo para que vean bien cómo ha ido cada nota y ya va a estar. Entonces, eso por el momento. Entonces, tenemos exactamente, si ustedes se fijan, 2 semanas de trabajo serían esta y la siguiente, porque tengo entendido que corroboren con sus calendarios académicos. En la semana del 25 al 31 son los exámenes finales. Creo que se mantiene, correcto. Creo que se mantiene esa fecha. Entonces nosotros, al igual que la vez anterior, estaríamos pactando 2 cosas en ese momento. Uno, la entrega para el 23, que es sábado, de el trabajo exaula grupal que quedará esta semana. Ya mañana, pasado mañana, estaríamos ubicándolo para entregar 23, que es sábado, o domingo 24. Voy a ver, creo que 23 es la fecha perentoria. Y luego en la siguiente semana, el día 27, para que aparten ahí espacio, 27 a las 7 de la noche, miércoles, perdón, 27, no, es que es miércoles, ¿verdad? No sé cómo estoy de actividad. Estoy con el mes de mayo. Ok. Vamos a ver cómo estamos con esta actividad, porque sí, efectivamente ustedes tienen en esa semana la prueba. Bueno, no pasaría nada. Lo vamos a dejar para miércoles 27
y al igual que la vez anterior que se tuvo, fue a las 7 de la noche para que algunos se incorporen. Si alguno tiene dificultad de esa hora, me lo dice para ver cómo se genera la posibilidad, si no comenzamos a las 7 y es un grupo considerable que no pueden a las 7 porque llegan más tarde, yo no creería, pero de todos modos pudiera ser, lo iniciamos a las 7:30 con media hora de pase, de 7:30, comenzando, son 100 minutos, ¿verdad? 7:30, 8:20, 8:20 sería a 9:10. Ahí estaríamos terminando la prueba. Dice, yo no puedo, alguien menciona algo ahí. Yo no puedo a las 8 p.m. Razón, Dora Elizabeth. Compromiso allí en casa con mi familia. Igual yo tengo compromisos también, ¿verdad? Pero, bueno, veríamos. Si no lo puede hacer esa fecha, se lo voy a hacer anticipadamente a usted. Ahí nos ponemos de acuerdo. ¿De acuerdo? Por eso le digo, entonces, si no se puede a esa hora, se lo haría a usted anticipadamente. Ok, ya nos pondríamos de acuerdo, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, seguimos. Si hay otro que tenga alguna dificultad, pues podría ser anticipadamente que comience a hacerlo y ya. Yo voy a coordinar con eso. Así que, de todos modos, la idea es que ese día tentativamente lo podríamos hacer o en su defecto, si no es día miércoles, lo podríamos lanzar para día jueves, siempre en un horario de 7:30 de la noche, para tener un día más de trabajo. No pasaría nada, se podría. Y siempre y cuando ustedes no tengan programado un examen ese día, porque si tienen programado un examen, no convendría esa hora, lo tendríamos que programar a una hora distinta, etcétera. Entonces, yo no sé si ya tienen definido exámenes, todavía me imagino que no, pero alguien que me diga ahí y haga comentarios a esto que estoy diciendo. Sí, ingeniero Rodrigo, saluda, buenas tardes. Dígame, buenas tardes. Bien, nosotros los que estamos llevando ingeniería civil, Sí. el horario que nos mandó el ingeniero de evaluaciones, incluye en su defecto el jueves 28 de mayo, de 6:30 de la tarde a 8, el parcial de la materia de estática. Entonces, Ajá. para los que llevamos civil, que sé que son varios ahorita en estadística, Bueno, sí nos chocaría un poquito. pero no tienen problema hacerlo el día miércoles, 7, 7:30, 8. Según la fecha de calendario de las materias que tenemos, por el No, ¿verdad? momento, miércoles no hay ningún inconveniente. Hablo por los de civil, ¿verdad? Pero me Vale. imagino que algunos de otros compañeros pues tendrá Bueno, algo diferente. la vez anterior, que fue el segundo parcial, lo realizamos, si no me equivoco, el 15 de abril, fue a las 7 de la noche. Salvo alguien que dijo que salía tarde, etcétera, que se incorporó después, tuvo dificultad. De ahí tendría entendido que todos los otros no tuvieron mayor problema. Entonces, sería esa la opción, hacerlo a las 7 del día miércoles, porque ya hay un grupo que efectivamente tiene programado parcial el jueves. No convendría dejar dos parciales de dos materias así seguidos, porque incluso se podría hacer, pero no seguidos. Entonces, en principio, entonces, lo programamos a las 7 de la noche o 7:30, porque algunos dicen que salen a las 7, podría ser 7:30, que hay una compañera que dice que tiene dificultad, que no puede, pues ella se incorpora después o comienza antes, ya vamos a ver cómo con ella, para coordinar, porque es una prueba, pues al final de cuentas, todos tenemos compromiso. Yo también este día miércoles tengo compromiso, sin embargo, tengo que estar también pendiente y de esto, para que tengan unos días más después de la entrega del trabajo para poder hacerlo. Así que no digo más en este momento y paso a chequear de estadística
las personas que se han hecho presente en esta tarde para tener la idea de cuántos estamos asistiendo, ¿verdad? Se entenderá, se los avisaba en un momento determinado que con esto de los horarios, aunque este es el día de clase, lo ideal es que el examen fuera este día, pero como tengo otro grupo también que va el día miércoles y se ha programado esos días a las 4:50 también actividades, que es la clase de 4:50 a 6:30, aprovechando que ya están en alguna forma, por eso lo estoy dejando para miércoles a las 7. En todo caso, siempre estoy abierto a alguna observación que se pueda hacer para esto de la prueba. Entonces, paso a chequear la asistencia de las personas que se encuentran presentes, sabiendo que algunos que no pueden hacerse presentes luego me comunican para que les pueda tomar en consideración esa actividad, que hoy no puedo ser tan así estricto con esto por las razones de todos conocidos. Entonces comienzo a chequear las personas que estamos acá. Bienvenida o bienvenido, comienzo con Alexander Hernández, ¿verdad? Sigo. Presente. Notas, estoy diciendo que ya di las indicaciones, después si alguien quiere, mañana no tengo acceso a plataforma. Si me lo habilitan, ya las están, pero no están promediadas. Mañana ya estarán promediadas, mañana se suben. Si está en plataforma, si no, los comparto en un documento PDF acá en el grupo del aula virtual. Ahí lo voy a subir para que ustedes tengan acceso todos a esas notas que van a aparecer ahí. No va a aparecer su nombre, solo su carnet y las notas como están, ¿verdad? Sigo con Arnold Esaú Aparicio. De ahí con Darling Jocelyn Parada Trejo. Continuamos con Dora Elizabeth Ayala. Sigo con Edenilson de Jesús Rivera. Con Edwin Giovanni Naves Cruz. Bienvenidos. Javier Peña. Joseph Benedicto Raimundo. Bienvenido. Juan Carlos Jacobo. Bienvenido, Juan Carlos. Ricardo Guerrero. Bienvenido. Ricardo no, es que Ricardo Antonio Guerrero Mejía, ¿verdad? Sigo con Rodrigo Romero. Bienvenido, Rodrigo Romero. Continuamos con Saúl Alexander Campos. Y termino con Wendy Soria. Bueno, bienvenida, Wendy. Bueno, ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta unidad 4? Posteriormente voy a estar compartiendo en la plataforma del aula virtual estos materiales. En este momento, pues, lo visualizamos en el material en PDF y voy a compartir con ustedes esta presentación. Así que cierro la cámara y vamos a hacer la presentación de lo que corresponde a esta temática. En un momento dado va a ser necesario que pudiéramos hacer algo en pizarra, entonces también atento para visualizarlo. En este momento estoy viendo el material que tenemos y ya esa es el material que voy a ir mostrando, ¿verdad? La unidad 4 se refiere al estudio de las variables aleatorias discretas y continuas. Estas 3 letras, V, A, D,
es la V de variables, la A de aleatorias y la D de discretas. Entonces, VAD indica variables aleatorias discretas y VAC variables aleatorias continuas. ¿Ok? Características y modelos de distribuciones. Este material que se les va a compartir tiene más allá de las distribuciones que vamos a ver. Al final pudiéramos tenerlas o no. Al final ustedes van a estudiar la parte introductoria de las variables discretas. Una de esas variables discretas que es la binomial, la parte introductoria de las continuas y una de esas continuas que es la normal. En estas 2 semanas, pues esto es lo que vamos a hacer. Bueno, primero, la unidad número 4 son las variables aleatorias discretas y continuas, características y modelos de distribución. Un primer contenido va a ser conceptualizar lo que es una variable aleatoria, cuáles son las características asociadas a las variables aleatorias. Vamos a ver que hay medias aritméticas que se llaman esperanzas matemáticas y hay varianzas o desviaciones típicas también. Y luego lo que sucede con las variables continuas y algunos modelos de distribuciones de variables aleatorias discretas y continuas. Entonces, ese es el material que vamos a ir desarrollando. Entonces, primer elemento, conceptualizar lo que es una variable de tipo una variable de tipo aleatorio. Entonces, leo textualmente lo que tenemos en pantalla. Vamos a hacer una introducción de un concepto matemático o herramienta que nos permita cuantificar, o sea, hacer numérico los resultados de un experimento aleatorio que está definido en un espacio muestral omega en los reales. Fíjense eso. Definición 1.1. ¿Qué es lo que vamos a definir como variable aleatoria en general? Pues se va a hacer una función del espacio muestral en los reales que transforma el resultado de un experimento en un número real. O sea, X es una función. La variable aleatoria va a ser una función X que convierte el resultado del espacio muestral omega en un número real. ¿Y eso qué va a ser? Omega tiene muchos resultados. Esos resultados se llaman resultados W sub I o simplemente W. Pues, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es evaluar en esos resultados de omega la variable aleatoria X en función de W para decir, mire, este es un número real asociado. ¿Qué sucederá? Que ahí vamos a tener números que pueden ser enteros en la mayoría de los casos, si son discretos, positivos o negativos, y que cada uno de esos valores X va a tener asociada una probabilidad. O sea, ahí vamos a armar una distribución de probabilidad. Por ejemplo, lanzamos 2 monedas y consideramos a X el número de caras obtenidas en esos 2 lanzamientos. Ya lo vamos a trabajar este modelo en pizarra. 2. O bien, lanzamos un dado 2 veces. Un dado una primera vez, un dado otra vez. Y decimos, mire, X va a ser la suma de puntos que yo puedo obtener en esos 2 lanzamientos. Se entenderá que cuando yo lanzo un dado, los números son del 1 al 6. Y cuando lanzo el otro dado, los números son también del 1 al 6. Quiere decir que lo mínimo que yo podría obtener al sumar los puntos de estos 2 lanzamientos sería 1 en el primer dado y 1 en el segundo dado. O sea, el mínimo resultado como suma es 2. Pero de ahí el número 1 se podría combinar no solo con el 1, sino que en los números del 2 hasta el 6. Tendría 1 con 2, 3, otro resultado, 1 con 3, 4, hasta 1 con 6, 7. Pero, ¿qué pasaría si yo obtengo 6 y 6? Que sería el máximo resultado, pues sería 12. Quiere decir que los resultados posibles son desde un resultado 2, que es lo mínimo, hasta un resultado 12, que es lo máximo. Y cualquiera de esos números, de 2 al 12, sería la posibilidad de una respuesta. O podríamos hablar la diferencia en valor absoluto
entre puntuaciones obtenidas. O sea, aquí sumamos los resultados I más J y aquí restamos. Si obtengo 1, 1, el resultado sería 0. O sea, siempre que obtenga I con J igual par, resultado 0. Si no, el valor absoluto sería máximo resultado 6, mínimo resultado 1. 6 menos 1 o 1 menos 6, al final sería 5. El máximo valor y 0 el mínimo valor. O sea que eso serían los resultados de la variable. Entonces, seguimos. Vamos a observar que sobre los mismos espacios muestrales, omega, uno podrá definir distintas variables aleatorias que al final, esa variable aleatoria X, al evaluarse en el punto, que sería suma, resta, etcétera, me va a generar un valor de X. Entonces, estas variables o son discretas, cuando los resultados sean conjuntos numerables de valores, positivos o negativos, enteros, eso sí, variable discreta, o continuas, cuando los valores son no numerables, sino que medibles, y entonces tomarán valores en intervalos reales. Por ejemplo, una variable discreta va a resultar de estos experimentos de lanzamientos de monedas, lanzamientos de dados, número de defectuosos, etcétera. Y variables continuas son aquellas que sean el resultado de mediciones hechas. Ahí está, alguien queriendo ingresar, le vamos a admitir. Kevin Campo, ¿verdad? Ok. Entonces, la idea es que, bueno, Kevin ya había salido, quizás. Bueno, ok. Entonces, la idea es que este proceso que estamos identificando o me da un intervalo real o me da un número entero y sería discreto o continuo. Bueno, ¿qué se hace con esas variables? Pues las variables podrán ser sumadas, restadas, multiplicadas, divididas, etcétera, ¿no? Y pasamos acá al estudio de una variable discreta. Ya vamos a ver el modelo. Entonces, el estudio de una variable discreta, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a qué? Vamos a declarar como dominio de esa variable un cierto número de valores, x1, x2 hasta xn. Y cada uno de estos valores, x sub i, va a tener asociada una probabilidad, que se le va a llamar la probabilidad de que x sea igual al x sub i, aquí arriba definido. Y así, esas probabilidades que vamos a hallar conforman resultados que, unidos con los valores de X, nos van a quedar X sus respectivas probabilidades. Esa va a ser la distribución de probabilidad que ya les voy a mostrar en pizarra cómo funciona. ¿Qué propiedades tiene esa función de probabilidad? Porque aquí estamos diciendo, miren, mi función de probabilidad es la probabilidad de que X sea igual a un X sub i. Bueno, el primer detalle es que como son probabilidades, aunque de variables aleatorias, no escapan a los axiomas de positividad, certeza y de unión. Es decir, la probabilidad de estos sucesos son números entre 0 y 1. Mínimo 0, máximo 1. Y si sumamos todas las probabilidades asociadas a cada X sub i, tenemos el 100% o la unidad. Por supuesto, la probabilidad de que X mayúscula sea igual a un X es igual a 0, solo cuando no tengamos que el valor de X exista. Y eso nos va a dar 0, el único caso. Y ahí todos los demás son numerables en términos de una fracción determinada si se trata de variable discreta. Bueno, ¿cómo se va a calcular la probabilidad? Vean este ejemplo. B, que es un suceso, va a ser un subconjunto de los reales. Entonces, la probabilidad de que la variable VA aleatoria X, siendo discreta, tome valores en B, vendrá dado por exactamente la probabilidad de que X pertenezca a B, sería la sumatoria de probabilidades dentro del espacio muestral. Y aquí tenemos un ejemplo concreto. Fíjense, sea X una variable discreta que toma los siguientes valores: X igual 1, X igual 2 y X igual 3. Y asociados a cada valor de X que toma esa variable, obtenemos los respectivos probabilidades o porcentajes. El número 1 aparece
20% de las veces, el número 2, 30% de las veces y el número 3, 50% de las veces. Si usted se fija, los valores de X son discretos, enteros, y las probabilidades son menores que 1, mayores que 0 y menores que 1, pero la suma de probabilidades, 2, 3, 5, nos da 1, ¿verdad? Cuando yo sumo. Bueno, nos piden, calcule la probabilidad de que X pertenezca al intervalo entre 1 y 3. Entre 1 y 3. O, no es entre 1 y 3, porque no es vean acá, no es un intervalo entre 1 y 3, sino que X pertenezca a los resultados 1 y 3 exclusivamente. Entonces, la probabilidad de que X pertenezca al espacio muestral 1 y 3, ¿qué sería? Sería la probabilidad de que X tome el valor 1 más la probabilidad de que X tome el valor 3. Y estos son X igual 1 tiene un 20% y X igual 3 un 50%. Su suma es 0.7. Bueno, pero asociados a estas que son las distribuciones de probabilidad, también nosotros podemos colocar las funciones de distribución de probabilidad, que no es más que ir sumando en forma acotada las probabilidades. Por ejemplo, comenzamos con qué números vamos a trabajar, con los números del 1 al 3. Pues lo que va a suceder es que en forma acumulada, aquí viene otra persona que ya llega tarde, Carlos Ventura. Ok, Carlos Ventura, bienvenido. Vamos a continuar, ¿verdad? Y decía, acá acumular, ¿qué significa? Que yo diría, miren, el mínimo valor es 1, pero yo sé que antes de 1, ¿qué probabilidad acumulada tengo antes de 1? No tengo ninguna. Y esa me va a dar la probabilidad de 0. Lo mínimo acumulado es 0. Cuando yo estoy entre 1 y 2, sin incluir 2, ¿cuánto he acumulado? 2. 20%, 2 décimas. Cuando ya estoy acumulado entre 2 inclusive y 3, yo había llegado hasta 20% a 1, pero si me alargo hasta 3 sin incluirlo, yo tendría que sumar 0.20 a 0.30 y eso me daría 0.50. Y cuando ya llegue a una probabilidad que supera los valores mayores o iguales que 3, ¿qué pasaría? Yo habría acumulado la totalidad de probabilidad 2, 3 y 5. Ya lo voy a mostrar esto con otro ejemplo en la pizarra. Bueno, esa es la distribución de probabilidad, cómo se pueden hallar probabilidades asociadas a algunos experimentos y la función acumulada. Cada una de estas tres, la función de probabilidad y la función acumulada, se pueden graficar, como vamos a ver, en otro modelo. Bueno, ¿qué propiedades tiene esta función? Bueno, si yo evalúo la acumulada en menos infinito, eso siempre le va a dar 0. Si evalúo la acumulada en más infinito, eso siempre le va a dar 1. F es no decreciente si X es menor que Y. Y es continua por la derecha. Okay. La función de distribución, van a ver que es una función como que fueran escalones, como que fueran gradas, ya que se producen algunas discontinuidades en los puntos de transición, como van a ver, que son estos puntos 1, 2, etcétera, ¿no? 3. Luego, aquí vamos a tener esto que vieron allá, esta distribución de probabilidad. Si yo la dibujara, aquí la tengo, miren, cálculo de algunas probabilidades en términos de la función de distribución. Si X vale 1, ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto vale la probabilidad? Ok, aquí nos está enviando alguien un mensaje, ya lo contestaremos después. Entonces, 1, 2 y 3. 1 vale 0,2, 3 vale 0,20 y 3 vale 0,50. Este gráfico es el que se llama gráfico de la distribución de probabilidad. Es un gráfico de barras, si se fijan, barras verticales, ¿verdad?
lineales, por supuesto, porque es en 1, en 2 y en 3, aunque yo podría colocar acá un rectángulo si quisiera, y ese es 1, 2 y 3. Este otro no. Antes de 1 es 0, lo que decíamos acá, ¿ver? Antes de 1 es 0, luego acumula hasta punto 2, entre 1 y 3 incluido, 1 no incluido, luego el siguiente a 2 le sumo punto 3, llego hasta punto 5 y luego sumo punto 5 a la derecha de 3. Si tuviera resultados mayores que 3, ¿cuánto habría acumulado de probabilidad? F mayúscula es la función acumulada, nos va a dar 1. Siempre van a ser funciones de ese tipo escalonadas. Ok. Y aparecen algunas características asociadas a variables discretas. ¿Cuáles son estas? La primera es la esperanza matemática llamada media de la variable, que le llamo mu o esperanza de X, y que se obtiene como la sumatoria de los X u Y por las respectivas probabilidades. Ok. Luego, ¿qué sucede? Que así como en las distribuciones unidimensionales usted podía hallar media, desviación típica, pues aquí también. Y además yo puedo establecer una función, si X es una variable discreta y G es otra función de NR, en RNR podríamos establecer la esperanza de que ocurra G de X. Es decir, si mi esperanza de X es la sumatoria de X por probabilidades, ¿qué tendría que decir? En el ejemplo anterior, X vale 1, la probabilidad asociada es 2 décimas. Para 2, la probabilidad asociada es 3 décimas. Para X igual 3, la probabilidad asociada es 0.5. Pues multiplico 1 por 0.2, más 2 por 0.3, más 3 por 0.5, y eso me daría una esperanza matemática de 2.3. Pero, en igual forma, yo podría generar la esperanza de cualquier otra expresión X cuadrado más 3. ¿Qué sería? Yo aquí tengo mis valores de X, 1, 2 y 3. Pues elevaría al cuadrado cada valor y le sumo 3 por la respectiva probabilidad. Valor al cuadrado más 3 por la respectiva probabilidad, 0.30, y X cuadrado más 3 por la respectiva probabilidad generaría una esperanza de una nueva función llamada X cuadrado más 3 de valor 8,9. Luego vienen algunas propiedades de la esperanza matemática que están asociadas siempre a las mismas propiedades de la media, y diría la media o esperanza de una constante es la misma constante. La esperanza de una constante por una función va a ser el producto de la constante por la esperanza de la función, y la esperanza de sumas de variables va a ser cada una de las esperanzas individualizadas en todos los datos que ahí aparezcan. Entonces, esa es la esperanza, ya lo vamos a ver con un ejemplo. Y luego, la varianza de la variable aleatoria X, ¿cómo se va a hallar? Va a ser sigma cuadrado igual varianza de X. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene como la esperanza de cada variable X menos la media, que es la esperanza al cuadrado. Claro, si yo a esa varianza le saco raíz cuadrada, tendría el desvío típico. Y esas propiedades de varianza siempre va a ser positiva. Luego, la varianza va a ser igual a 0 si todos los datos, si existe una tal que la probabilidad de X sea igual a 1, esto nos va a dar una varianza 0, que es la constante, ¿verdad? Y todos son iguales, claro, varianza 0. O la varianza de AX más B sería A cuadrado por la varianza de X como una propiedad, porque quedaría la varianza de AX, que sería A al cuadrado por la varianza de X, más la varianza de B. Pero como B es constante, sería 0, solo que quedaría esta expresión. Pero en la práctica, aquí hemos hallado la varianza como esperanza matemática de el cuadrado de cada dato menos la media al cuadrado. Pero en la práctica, nosotros esto, en vez de calcularlo así, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Hallar la varianza de X va a ser calcular, fíjense, la esperanza de X cuadrado menos el valor de la media al cuadrado. ¿Cómo se halla la esperanza de X cuadrado? Pues usted va a hallar acá, la esperanza de X cuadrado va a ser cuadrado de X por cada probabilidad menos el cuadrado de la esperanza que tendríamos. Entonces, si yo quiero hallar la esperanza de X cuadrado, ¿qué haría? Cada uno de estos valores de X que aquí teníamos, 1, 2 y 3,
lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la respectiva probabilidad. De tal manera que vengo yo y sé que los números son 1, 2 y 3, elevo al cuadrado 1 y lo multiplico por la probabilidad primera, elevo al cuadrado 2 y lo multiplico por la segunda probabilidad, más elevo al cuadrado 3 y lo multiplico por la tercera probabilidad. Entonces, 1 al cuadrado 1 por punto 2, 2 al cuadrado 4 por punto 3 es 1, 2, más 3 al cuadrado 9 por punto 5 da 4.5. Sumamos estos dos datos y nos da 2.3, o nos da 5.9, menos la media, que ya la teníamos, que era, ustedes recuerdan acá, nos dio 2.3, lo elevamos al cuadrado y nos va a quedar 5.9 menos 5.29 igual a 0.61. Esa sería la varianza. Sacamos la raíz cuadrada de esa varianza y nos da el desvío típico de 0.781. Pues esa es la teoría básica de variable aleatoria discreta. Vamos a pasar a ver, antes de ver la continua, un ejemplo práctico de esto que estoy hablando y vamos a hacer algunos cálculos. Entonces, paso a mostrar la pizarra para que veamos esto de el proceso, ¿verdad? Y que lo podamos ya visualizar. Vamos a acercar un poco y tendríamos lo siguiente. Ya está al final la pizarra. Esperemos que nos sirva aquí un poquitín. Ahí estamos ya. Muy bien. Fíjense. Decíamos que una variable aleatoria discreta es una expresión que viene de un proceso de obtención de un espacio muestral finito y que opera en función de la aplicación de esa variable a los resultados del espacio muestral. Pues bien, vamos aquí a hacer lo siguiente. Vamos a asumir un experimento en donde tengamos como experimento, si quieren, coloquen lo siguiente, experimento. El ejemplo que dice es, sea el experimento lanzamiento de dos monedas. Sea el experimento lanzamiento de dos monedas. Entonces, tenemos definido un experimento. Lanzamiento de dos monedas. Y asociado a eso, inmediatamente usted va a decir, bueno, ¿cuál es el espacio muestral? Definamos. La primera moneda, cuando yo la obtenga, puede caer cara o corona. ¿Estamos? Primera moneda. Entonces, aquí arriba voy a colocar primera moneda. Si la primera moneda cayó cara, la segunda también puede caer cara o corona en el segundo caso. O sea, aquí tengo segunda moneda. Y resultado de esas cuatro ramas sería doble cara. Que vamos a colocar resultado. Tendríamos CC, CK, KC y K doble. K con K. Bueno, ese es el experimento. Quiere decir que usted de ese resultado que dice, mire, su omega, ¿cuál sería? Sería tener cara con cara, coma, cara con corona, coma, corona con cara y doble corona. Ese es su omega, su experimento. Entonces, copiar esto que estoy diciendo. El experimento, lanzamiento de una moneda. Luego, identificar que hay un primer resultado en la moneda que es cara corona y después de eso, la segunda moneda también puede caer cara corona, obteniendo cuatro ramas posibles que son cuatro resultados posibles. Ese es el espacio muestral. Ok. De ahí usted puede identificar una variable. Bueno, muchas variables, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, mire, la variable X es, cuénteme el número de caras o cuénteme el número de coronas. Por ejemplo, si X, yo digo, mire,
La variable aleatoria discreta, VAD, va a ser X igual, vamos a decir, podría contar el número de caras. Podría contar otra variable Y, el número de coronas. Otra variable, podría decir yo, número de caras menos número de coronas. Esto voy a decir, X va a ser el número de caras menos el número de coronas. Esa es mi variable aleatoria X. Pero podría tener cualquier otra. Cualquier otra. Por ejemplo, X podría ser cuántas coronas hay. Y esa aplicación de esa variable, en este caso el número de caras con número de coronas, usted se lo va a ir aplicando a cada resultado. Entonces, si X es el número de caras menos el número de coronas, apliquemos esa variable aleatoria X al resultado cara. Yo le pregunto, ¿cuántas caras hay ahí? Alguien me responde abriendo el micrófono rapidito. ¿Cuántas caras hay? 4. ¿Cuántas? 2, ¿verdad? ¿Cuántas coronas hay? 0. 0. Y 2 menos 0 nos da 2, ¿verdad? Ok, X, ahora apliquémoslo a el segundo resultado, cara corona. ¿Cuántas caras hay? 1. Menos ¿cuántas coronas? 1, resultado 0. Seguimos. X, función X aplicada a corona cara, es ¿cuántas caras? 1 también. ¿Cuántas coronas? 1, resultado 0. Y el último, X aplicado a doble corona, diríamos, ¿cuántas caras hay ahí? 0. Menos, ¿cuántas coronas hay? 2. Respuesta menos 2. Bueno, si ustedes se fijan, estos son los valores de X que conforman la variable aleatoria número de caras menos número de coronas. ¿Qué números son? Pues los números, usted dirá, quiere decir que X como tal, ¿por quién está formado? Estará formado por, ¿cuál es el primer número? El negativo, menos 2. De ahí que sigue el valor 0. Y de ahí que sigue el valor 2. Vean, ¿cuántos valores de X tengo? Tengo 3. Menos 2, 0, 2. A cada valor de estos 3 le corresponde una probabilidad. De tal manera que usted a ese valor podría calcularle la probabilidad respectiva. Hallemos la probabilidad de que X sea igual a menos 2. Usted dice, mire, ¿cuántos casos favorables tengo? De estos, ¿cuántos casos favorables tengo donde X es menos 2? Solo es 1, ¿sí? 1. ¿De cuántos resultados posibles? ¿Cuántos había ahí? 4, ¿sí? 4. ¿Cuántas veces aparece el menos 2 como resultado de la variable? Una vez en 4. Una vez en 4. Ok. Probabilidad ahora de que X sea igual a 0. ¿Cuántas veces aparece el valor 0, que es el resultado de cara con corona, dentro de estos 4 resultados? ¿Cuántas veces aparece? 2. 2 de 4, ¿verdad? 2 de 4, o sea, 2 cuartos. Un medio. Ese es un medio. Y el último, la probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Cuántas veces aparece? 1. Una de 4. Bueno, entonces, eso que tenemos ahí y que ya lo calculamos, se resume en un cuadro que se va a llamar la función de distribución. Por lo tanto, usted tendría X y asociado a una probabilidad que serían los valores de X son menos 2, 0 y 2, y las probabilidades respectivas son un cuarto el primero, 2 cuartos el segundo, o un medio, que es lo mismo, y un cuarto el último. Un cuarto, 2 cuartos más un cuarto, ¿cuánto me da sumado? Me da 1. 1. Entonces, esta que está ahí y que lo copian se llama función de distribución de probabilidad. ¿De quién? De la variable aleatoria X igual número de caras menos número de coronas. Ok, copiar.
ese resultado. Esto se puede graficar, sí, ya lo vamos a hacer, y también se puede encontrar la función acumulada. Esto como primera parte. Luego se pueden hacer algunos cálculos de probabilidad, ya lo vemos, y se pueden calcular las características de esa variable aleatoria, que son las medidas descriptivas, tu media, tu varianza, tu desviación típica. Y ya con eso tenemos un engranaje de todo el concepto para variables discretas de una función de distribución de probabilidad. Entonces, primero el espacio muestral, luego se asocia a cada espacio muestral su respectiva probabilidad y se coloca. Claro, lo más sencillo hubiera sido que ya me den esto, que en la mayor parte de problemas me lo van a dar. Y en esto no necesariamente me tiene que dar todos los valores de la probabilidad. Aquí, por ejemplo, podría ser desconocida este de en medio y me dicen, mire, aquí es A. ¿Cuánto vale A? Pues yo sumaría los datos y esto es igual a 1 y despejo A y ya tendría. O al revés, me dicen este es K, este es 2K y este K. ¿Cuánto suma? Sumaría K más 2K más K, me quedaría 4K igual a 1. Despejo K, un cuarto, doble, un cuarto. Y sería otra manera de hacer más ejercicios de esto. En la guía de trabajo, de todos modos, van a tener bastantes modelos resueltos para que entiendan el entorno y los prácticos que van a ser los que vamos a agregar. Bueno, entonces ya tenemos la respectiva función de probabilidad. En el material, si ustedes se fijan, nos decían, mire, hay una función acumulada o una función de distribución acumulada. Esta función de distribución acumulada uno la va a generar como una función escalonada, que nos va a permitir identificar qué es lo que va pasando. Primero diríamos X menores que el primer número que va a aparecer, que es menos 2. Luego diremos entre menos 2 inclusive hasta 0. Luego diremos de 0 hasta 2. Y finalmente mayores o iguales que 2. Y ahí va a aparecer esa función escalonada. Eso se dibuja y ya tendríamos una idea gráfica y con tabla de lo que es esto de función acumulada y función y la distribución de probabilidad. Función de distribución acumulada y la función de distribución de probabilidad. Distribución de probabilidad se conoce como f de x, y la función de distribución acumulada como f, pero mayúscula de x. Recuerdan que cuando se hacían las funciones acumuladas, f mayúscula representaba una acumulación de probabilidades. Pues lo mismo acá, para seguir en sintonía con lo que tenemos. Ok. Un minuto para que terminemos y seguimos. Bueno, seguimos. Hoy vamos a proceder. Esto ya no lo necesito, porque ya fue trabajado bien esto, sino que solo me voy a quedar con la tablita esa. Bueno, inmediatamente después podríamos hablar de su gráfica y su función de distribución acumulada. Voy a decir acá, vamos a trabajar la función acumulada o de distribución acumulada de probabilidad. Y esa va a ser f mayúscula de x. Bueno, entonces fíjense cómo se caracteriza. Uno podrá decir, mire, f de x, ¿qué es? Va a ser una función acumulada. Que el primer acumulado que va a tener es 0 si x es menor que el menos 2 o menor
que menos 2. O sea, antes de menos 2, inclusive igual a menos 2, pero aparece eso. Luego a 0 le sumo un cuarto. 0 más un cuarto me da un cuarto. Si X está entre menos 2 hasta, veamos cómo aparecía acá para hacer, vean acá, se lo muestro, ¿verdad? Esta era la función escalonada. Miren cómo se define una función escalonada. Se define como la función que 0, si X es menor que la unidad, entonces ahí menor que menos 2, entre 1 y 2, aquí sería entre 2 y el siguiente valor que es 0. De ahí, si a un cuarto le sumo 2 cuartos, me quedaría 3 cuartos. Si X está entre 0 y 2, y cuando sobrepasa el valor de 2, se convierte en 1. Entonces, eso es lo que aparecería ahí como expresión. Muy bien, entonces veamos. Diría, fíjese, es 0 si X es menor estrictamente que menos 2. Si a 0 le sumo la primera probabilidad, me da un cuarto. Números comprendidos entre menos 2 hasta 0, sin incluirlo. Luego de 0 incluido hasta 2, vuelvo a sumar a un cuarto. Le sumo los 2 cuartos que tengo y tengo 3 cuartos. Entre 0 incluido hasta 2. Y cuando ha llegado a 1, es porque sumé un cuarto, 2 cuartos y un cuarto. 3 cuartos más un cuarto, 1. ¿Y eso cuándo va a suceder? Si X es mayor o igual que 2. Y las gráficas respectivas, usted las podría tener. Tengo los valores de X y aquí voy a tener las respectivas probabilidades de X o Y. Los datos iniciales son un cuarto, 2 cuartos y un cuarto, entonces aquí tendría un cuarto. Aquí tendría 2 cuartos, que es un medio, y los valores son menos 2, 0 y 2. Y ahí aparecerían esas líneas verticales, menos 2 con un cuarto, llega hasta un cuarto acá y hacia abajo. Esa parte llega a 2 cuartos y luego a un cuarto. Un cuarto más 2 cuartos más un cuarto, la gráfica completa. Y las otras, las acumuladas, siempre manejan los resultados: un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y la unidad. Es la acumulación total para F mayúscula de X. Si quieren, aquí coloque F minúscula de X, porque también así se pueden conocer. Y comienza con la otra. Dice, va a ser 0 si X es menor que menos 2. Vamos a ubicar acá los números menos 2, 0 y 2. Y dibujamos. Primer acumulación 0, si es menor que menos 2. Entonces acá habría un hueco. Y hacia la izquierda decimos es 0. Entre menos 2 y 0, se cierra acá en menos 2 y queda abierta en 0. Aquí sería otro huequito. Y ahí pasa a 3 cuartos, se cierra acá y llega hasta 2 con un punto vacío. Y cuando ha pasado o sobrepasado el 2, se cierra acá y la gráfica es hacia la derecha. Estos son los valores: f de x igual 1, f de x igual 3 cuartos, f de x igual 1 cuarto, y este de acá, f de x igual 0. Primera acumulación es 0, luego llega a 1 cuarto, a 3 cuartos y a 1, y ahí termina el gráfico de la función de distribución. Esta es la distribución de probabilidad. Y esta es la función acumulada de probabilidad. Y esas son las dos gráficas que corresponden a lo que estoy mencionando, ¿verdad? Ok. Bien.
con esto digo, usted podría hacer muchas cosas. Dentro de esas muchas cosas que podría hacer son calcular probabilidades. Lo voy a hacer brevemente con ese mismo modelo y para que vean cómo se opera. Luego hallamos las medidas características que son media o esperanza matemática y la varianza con su respectivo desvío típico. De ahí cualquier otra cosa que quisiéramos, la esperanza de otra variable triple de x menos 4 si fuera, para que vean cómo se calcula. Bueno, copiar eso. Tenemos 3 minutos para hacerlo. Si hay preguntas, la hacen. Vean que este se llama un histograma de probabilidad. ¿Se recuerdan de los histogramas de barra, verdad? O de los gráficos de barra de probabilidad. Y esta es la función escalonada, como que fueran gradas, que comienza en 0 siempre y terminará en 1 siempre. Y en los intermedios van a ir sumando las probabilidades. De esto van a haber más ejercicios en las guías de ejercicios resueltos que vamos a operativizar, que vamos a trabajar. Si quieren, en función del tiempo, voy a tomar una foto y se las envío y ahí la ven mejor, por si acaso no tienen todo. Ok. Vamos a ver acá, así mejor una vez se pasa. Y pasamos al siguiente cálculo, ¿verdad? Ok. Se los envío y seguimos con el proceso. Muy bien. Muy bien. Ok. En un momento dado, con lo que aquí tiene, usted podría hacer cálculos de probabilidad. Vean algunos de ellos. Voy a dejar las gráficas y les pueden pedir lo siguiente, fíjense. Les pueden pedir, miren. Les pueden pedir calcular y aparecen los siguientes resultados. Calcular, literal A, la probabilidad de que X sea igual a 1. X igual a 1. Si usted se fija, los valores de X, el 1 no está. Está el menos 2, está el 0 y está el 2. Por lo tanto, la respuesta, si quisiera esa, sería 0. No existe, ¿verdad? B, le podrían pedir la probabilidad de que X esté comprendido entre menos 2 y 2, pero atentos, menos 2 y 2. El menos 2 está incluido, el 2 no. Entonces sería la probabilidad de que X sea igual menos 2 más la probabilidad de que X sea igual 0. ¿Por qué no el 2? Porque no está la igualdad acá, sino que solo serían estos dos, suma, 1/4 más 2/4, da 3/4. Respuesta, 3/4. O le podrían decir, mire, hay F minúscula evaluada en 2. Bueno, F evaluada en 2 sería directo 1/4. O le dicen F mayúscula evaluada en 1. ¿Dónde nos iríamos? Para acá, ¿verdad? ¿Cuánto vale F evaluada en 1? Mire, es 3/4. Y ahí tienen algunos cálculos respectivos de probabilidad.
Vamos entonces a proceder a identificar ok. Los que ingresaron después, antes de que finalice, vuelvo a revisar por lo de la asistencia, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, ahí estarse presente para que al final, unos 5 minutos antes de que terminemos, vuelvo a revisar eso. Me dicen si ingresaron después, claro, no les he anotado. En este momento, pues será al llegar el momento lo hacemos. Bueno, muy bien. Sigo. Esto serían algunos cálculos, pero también asociado a estas distribuciones de probabilidad, ustedes podrán ver algo más. Y ese algo más es la esperanza matemática. Vamos a calcular. Literal A, la esperanza matemática. Literal B, la varianza. Literal C, el desvío típico. Bueno, ¿qué es lo que se va a hacer cuando tengamos estos procesos? Yo les recomiendo una pequeña tabla. En vertical usted tendría menos 2, 0 y 2. Luego acá tendría las probabilidades de X. Eran, si no se acuerdan, 1/4, 2/4 y 1/4. Y esta es la columna inicial. ¿Por qué? Porque hallar la esperanza de X, que acá la vamos a hallar, es sumar los productos de cada X u Y por la respectiva probabilidad. Entonces va a agregar producto de X u Y por probabilidad como columna número 3. Y eso lo totaliza y ahí tendría abajo la respectiva esperanza. Porque acá tiene, al sumar, siempre va a tener 1 de sumatoria de probabilidad. Entonces comenzamos y decimos menos 2 por 1/4. Esto es menos 2/4, es menos 1/2. 0 por 2/4 es 0 y 2 por 1/4 es 2/4. Si yo sumo menos 2/4 más 0 más 2/4, eso me da 0. ¿Qué sería? Menos 2/4 más 0 más 2/4. Aquí vamos a tener una esperanza matemática de 0. ¿Cómo interpretar esto? Que en general el número de caras menos el número de coronas como una variable esperaría un promedio de ocurrencia de 0, de probabilidad, de valor medio, 0. Aquí porque hay negativos y positivos, pero en otros casos pudiera ser que no, ¿verdad? ¿Ok? Ese es el resultado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bueno, siguiente resultado. Ya tenemos que la esperanza da un resultado 0. El siguiente resultado es establecer la varianza. La regla dice en general la sumatoria de cada medida menos la media al cuadrado. Eso dice. O la varianza de X sería la esperanza de X cuadrado menos la media al cuadrado, que en el fondo esta es la que se recomienda usar. Pero hallar la esperanza de X cuadrado, ¿cómo era la esperanza de X? Era la sumatoria de X por la respectiva probabilidad. Pues la esperanza de X cuadrado va a ser la sumatoria de los X cuadrados por la respectiva probabilidad. Entonces usted acá simplemente me va a agregar cuadrado de X por probabilidad y diríamos X vale menos 2.
Tu cuadrado es 4. 4, ¿verdad? Por un cuarto es 4 cuartos. Eso da 1, ¿verdad? 4 por un cuarto da 1. Siguiente, cuadrado de 0 es 0. Por 2 cuartos va a dar 0. Siguiente, cuadrado de 2 es 4. Por un cuarto nos da 1. Sume y la suma nos va a llevar a tener acá 1, aquí era 0 y acá de nuevo es 1. Ese resultado nos da 1 más 0 más 1, 2, ¿verdad? Quiere que la esperanza de x cuadrado es sumatoria de x cuadrado 1 más 0 más 1. La esperanza de x cuadrado, sabe usted que es 2. Si la esperanza de x cuadrado ya la tiene, implicará que la varianza de x sería esta esperanza de x cuadrado, que es 2, menos la media, que casualmente en este modelo la media fue 0, ¿verdad? Recuerda, la media fue 0. ¿Sabe? X por probabilidad al cuadrado. Quiere decir que la varianza va a ser 2. Si esa es la varianza de x, también puede hallar el desvío típico como la raíz cuadrada de la varianza. Sacan la raíz de 2 y la raíz de 2 es 1,41. Entonces tiene ahí ya varianza y desviación típica como cálculo, que era lo que el problema estaba diciendo. Varianza y desviación típica. Y acá usted podría hacer muchas otras cosas. O sea, por ejemplo, podría hallar la esperanza de 2x menos 3 con propiedades, ¿verdad? O la varianza de 3x más 1. Para que vean algunas aplicaciones, voy a hacer esa parte acá. Ya teniendo esperanza y varianza, usted podría decir, mire, calculemos lo siguiente. Ve, allá, otro cómputo. Quiero que me halle literal A, la esperanza de 3x más 5. Y hallar la esperanza de 3x más 5 sería calcular la esperanza de 3x a la esperanza de 5. La esperanza de una constante por una función sería 3 veces la esperanza de x más la esperanza de una constante 5. ¿Cuál será el promedio de los datos si todos los datos valen 5? Pues serían mismo 5. Y esto les quedaría 3 veces la esperanza de x, que era, ¿cuánto era la esperanza de x? Era 0 más 5. Y eso le daría que la esperanza de 3x más 5, pues usted lo va a convertir en 5. Pero también podría hallar desviaciones típicas o varianza. La varianza de 2x más 8 sería la varianza de 2x más la varianza de 8. Pero la varianza de una constante es de 0, o sea, esto tiende a 0. Y la varianza de una constante 3x, le voy a colocar acá, sería la constante al cuadrado por la varianza de x. Esto es 9 por la varianza de x, 9 por la varianza de x, que es 2. Quedaría que el resultado va a ser 18. Esa sería la varianza de 3x más 8, sería 18. Ahí tienen unos cálculos para que vean cómo funciona esto, ¿verdad? ¿Esto en qué está basado? Está basado en las propiedades que van a leer en el folleto. ¿De acuerdo? Bueno, le tomo una foto para que lo vean en el WhatsApp y así podemos seguir con la siguiente temática para que no se detenga mucho en esta parte.
las asistencias al final. Bueno, pasamos a continuación a la última parte, que es identificar lo que va a hacer una de las distribuciones de probabilidad que se llama distribución binomial. ¿Ok? Entonces, hacia esto vamos, ¿verdad? Muy bien. Bien. Bien, acá en esta parte del material que estamos definiendo, luego que trabaja un poco con las variables continuas, esto lo voy a hacer en la otra semana y me voy a dedicar a estudiar no todos los modelos, sino que el modelo binomial. Lo podríamos hacer acá, aunque tengo otro material que quiero compartirles donde está exclusivamente la variable binomial. Es esta. Capítulo 2, distribución binomial y normal. Distribuciones discretas, parte básica. Bueno, aquí nos habla, igual que en el otro, de lo que son las variables aleatorias, ¿verdad? Cómo se conforman, cómo teniendo valores de X se le asocian a cada dato en el lanzamiento de un dado, probabilidades de un sexto, etcétera, pero quiero irme hacia la distribución binomial que está acá. Entonces, el título sería, vamos a estudiar la distribución binomial. Y dice, hay muchas situaciones en las que solo nos interesará conocer si un determinado suceso ocurre o no, se produce o no. Si el suceso ocurre, vamos a decir, mire, obtuve un éxito y lo vamos a simbolizar por éxito. Si no ocurre, hemos obtenido un fracaso y lo simbolizamos por F. La probabilidad asociada a los éxitos va a ser P y el complemento va a ser Q. Lógicamente, la suma de P más Q nos va a dar 1. Entonces, ¿de qué se va a tratar una distribución binomial? Primero, un experimento aleatorio que solo tiene dos resultados posibles: ocurrir o no ocurrir. Tales que la probabilidad de éxito es P y la probabilidad de fracaso es Q, o su equivalente, que es 1 menos P. El Q acá, si usted no lo tiene, pues lógicamente tendrá que decir, mire, el valor de Q también lo podemos obtener como 1 menos P. Y ahí lo tendría ya listo para trabajar. Bueno, es interesante el caso en el que se repitan pruebas independientes del mismo experimento y la probabilidad de éxito que se mantenga constante en todas ellas. Esa es la primera idea, ¿verdad? Ok, entonces ustedes van a estar en presencia de modelos, Ingeniero, en donde se pueda tener éxitos y no éxitos. Bueno, ingeniero, no se ve la ahí pantalla. aparecen algunos ejemplos, etcétera. Lo interesante es que estos resultados de éxito y no de éxito se podrían obtener de diagramas de árbol, pero que en su momento dado todo esto va a aparecer como P a la N, N a la P a la N menos 1 por Q. Al final llegamos a tener esta fórmula. Ingeniero, disculpe que lo La interrumpa. probabilidad de que X sea igual a R éxito será combinatorio de NR por P Ingeniero, elevado no a se la ve la R por Q presentación. elevado a la N menos R. Esta es la fórmula. En otros dice X igual a X, dice, ¿verdad? ingeniero, no se ve la presentación. Combinatorio de NR, probabilidad P a la R por Q a la N menos R. Y esta es la fórmula del cálculo de probabilidades
de una expresión binomial. A ese experimento se le va a llamar experimento binomial con n pruebas o ensayos, en donde P es la probabilidad de éxito y la binomial va a decir que tiene de parámetros n, P. Y ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, yo lanzo un dado 7 veces. Ingeniero. Calculemos la probabilidad de obtener 3 veces el número 6. Bueno, lo primero que alguien preguntaría, mire, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga de obtener un número 6? Pues lógicamente la probabilidad de éxito, ¿qué sería? No se ve la presentación, ingeniero. Un sexto. Y la probabilidad de no éxito sería el complemento. Complemento de un sexto es 5 sextos. Si n es 7, las veces que yo lanzo el dado, yo quiero hallar la probabilidad de obtener exactamente 3 sextos. O sea, acá es 6. O R es 6. Aquí R, ¿verdad? Bueno, entonces yo diría, X es el número de 6 que obtengo al lanzar un dado 7 veces. Quiero la probabilidad de que X sea exactamente igual a 3. ¿Qué diría? N, la fórmula dice NR. O sea, de 7 pruebas que me resulten 3 6. Ingeniero, no podemos ver nada por el probabilidad momento. P, que es un sexto elevado No sé si a la nos puede R, escuchar. que es 3, por la probabilidad No de se no ve la X pantalla, elevado a la ingeniero. cuarta. Este Ingeniero. 7-3 es un número combinatorio que ustedes a continuación con su calculadora científica quiero que lo obtengan. Los números combinatorios en estos casos están en la tecla, en esta calculadora, Ingeniero, se le olvidó compartir encima de la pantalla. división, y aparece N de número, C mayúscula combinatorio, número de pruebas combinatorio R, tomado de R en R. De tal manera que ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vaya. En este momento. Gracias. ¿Listo? Sí. Me dicen que no se ve. Listo. Regreso, no se preocupen. Sí. Ok. Ah, ya, es que no me tomó la pantalla. Bueno, perfecto. Regresamos, no hay problema. Bien, listo. Sí, siempre debo preguntar visión de pantalla. Ok. Ahora sí se ve. Contestar, por favor. Sí, hoy sí. Sí. ¿Se ve? Ahora sí se ve. Vale, entonces, regreso. Vamos a estudiar la distribución binomial. Una distribución binomial es una distribución de variable discreta, pero esa distribución de variable discreta funciona cuando esta cumple con ciertos requisitos. Bueno, vamos a ver acá en el material que teníamos en cómo lo planteamos. Acá está la número 2, es la binomial. Lo vamos a trabajar acá para hacer lo más sencillo. Vean acá. ¿Qué es una distribución binomial? Bueno, es una distribución de probabilidad en donde vamos a realizar como espacio muestral E, n experimentos de Bernoulli, independientes. ¿Y qué son los experimentos de Bernoulli? Pues son aquellos que dan dos resultados posibles, éxito y no éxito. Por ejemplo, cuando yo lanzo un dado, mi éxito podría ser obtener el número 6. Mi no éxito es no obtener 6, es decir, cualquier número del 1 al 5. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 6? Sería 1 de 6 y el complemento 5 sextos. ¿Ok? Pero en otro modelo, por ejemplo, en el caso de las monedas, mi éxito podría ser obtener 2 coronas, K con K, que aparece una vez en 4. Ese sería un cuarto. La probabilidad de no obtener corona sería el resto, 3/4. Pues bien, ¿qué es lo que sucedería? Que el número de éxitos va a ser X mayúscula en n experimentos de Bernoulli y vamos a tener que todos los resultados posibles se pueden generar como una distribución binomial. Y esa distribución binomial, cuando yo la opero, ¿qué tengo? Tengo un combinatorio de nx
por P elevado a la X por Q elevado a la N menos X. En el otro material que teníamos decía NR, R de unos éxitos, por P a la R, por Q a la N menos R. Es cuestión de simbología, da lo mismo. Entonces, definición. Una variable aleatoria y discreta X se dice que sigue distribución binomial de parámetros N y P, y se va a decir X mayúscula se distribuye binomialmente con parámetros NP si se verifica que la probabilidad de que X sea igual a R o a X minúscula va a ser N pruebas, X éxitos, por la probabilidad de éxito elevado a la X, por la probabilidad de no éxito elevado a la N menos X. Y esa es la formulita que vamos a usar así de sencillo. Claro, se puede obtener distribuciones acumuladas sumando probabilidades o la esperanza de X también. La esperanza de X en las binomiales, ¿qué va a ser? Va a ser el número de pruebas o ensayos por la probabilidad de éxito. La varianza va a ser N, P, Q. Aquí es N, no es P. Entonces acá debe ser N, P, Q. Está acá, N, P, Q, ¿verdad? N, P, Q es el resultado. Quiere decir que aquí esta deberá ser N. Bueno, y diremos que esa es la varianza, la raíz de NPQ sería la desviación típica, y aquí tenemos un ejemplo. Dice, vamos a hallar la probabilidad de que en 5 lanzamientos de un dado se tenga una binomial con n igual a 5 y probabilidad de éxito individual un sexto. Por ejemplo, yo puedo obtener que en 5 lanzamientos de un dado yo obtenga 2 números 6 de que X sea igual 2. Por ejemplo, diremos, bueno, ¿cuántas veces lancé el dado? 5. De esas, ¿cuántas veces necesito que aparezca el éxito, que es el número 6? Aunque éxito podría ser cualquiera de los números del 1 al 6, porque todos tienen la misma probabilidad de un sexto. Entonces, obtener 2 seises sería combinatorio de 5, 2 por mi probabilidad de éxito, un sexto elevado al cuadrado, que es el número de éxitos, por la probabilidad de no éxito, que es 5 sextos, elevado a el cubo, que sería n 5 menos x o n menos r. Y eso sería con calculadora, por favor, ubicarse en el número combinatorio. En la calculadora que yo tengo aquí en mi mano, NCR, que es la fórmula para el combinatorio, está encima del símbolo de división. Y entonces yo colocaría el número 5, que es n, primero, 5, como está como segunda función, acceso chips, coloco división, pero en el fondo me ha aparecido una letra C. 5, chip, división, me aparece 5C y solo está esperando que yo encuentre la R, que es 2. 5 combinatorio 2 y eso le va a dar 10, que es este 10 que aquí tiene. Háganlo, por favor. Combinatorio de 5, 2 le tiene que dar 10. Por un sexto elevado al cuadrado, es un 36avo. Por 5 sextos elevado al cubo, eso es 5 al cubo entre 6 al cubo, que sería acá lo que usted puede observar. Y 10 multiplica por 1 entre 36 y lo multiplica por paréntesis 5 al cubo entre 6 al cubo, cerramos paréntesis y le damos igual, y eso nos dará un resultado. Y ese resultado da 625 sobre 3.888, que sería como respuesta, aquí agregan la respuesta, sería 0.1608. Todo esto da 0.1608. Revisar de todos modos 10 por un 36avo por 5 sextos al cubo, que 5 al cubo entre 6 al cubo, esto va a dar un resultado de 0.1608, ¿verdad?
como respuesta, ¿verdad? 10 por un 36avo por 5 al cubo, 6 al cubo. La respuesta que vamos a obtener es justamente 0.1608. Colocar ahí 0.1608 de respuesta. Bueno, pero también le piden la esperanza de X. Como aquí la fórmula ya arriba decía era NP, N lo multiplica por P, 5 lanzamientos por un sexto, respuesta 5 sextos. La varianza va a ser N por P por Q, N vale 5, por probabilidad de éxito, que es un sexto, da 5 sextos, por Q, que es otro 5 sextos, va a dar 5 sextos por 5 sextos, o sea, 5 entre 6 al cuadrado, respuesta 25/36, que sería 5 por 5, 25 sobre 36. Respuesta acá, 25/36, respuesta allá, 5 sextos. Y esos serían los datos exactos. Si quisiéramos hallar el desvío típico, simplemente a 25/36 usted me le saca raíz cuadrada, porque aquí podemos agregar cuál es la desviación típica de X, y eso que me le daría, me daría como respuesta de desviación típica de X, lo agrega 5 sextos, que es la respuesta. Otro ejemplo. Lanzamos 4 monedas 48 veces. Calcular el número esperado de veces que aparecerán las 4 caras. X es el número de veces que yo obtengo 4 caras en 48 lanzamientos. La esperanza de X es N veces P. Entonces será N 48 y la probabilidad de que yo obtenga en 48 lanzamientos, si me han dado una probabilidad de un sexto, es 3. Y luego, probabilidad de que salga cara en 4 caras en un lanzamiento sería la probabilidad de que sea cara, un medio, a la cuarta. Pero quiero mostrarle antes de eso y de seguir lo que teníamos por acá, que fue lo que estaba explicando cuando no obtuvimos. Aquí está también otro material en donde se habla de un modelo binomial y aparece justamente similar a lo que tenemos esta distribución. Mire, probabilidad de que X sea igual a R sería combinatorio de NR por P a la R, Q a la N menos R. R es el número de éxito. Entonces, convenimos en designar el experimento binomial con N pruebas, siendo P la probabilidad de éxito, como B binomial NP, son los parámetros. Entonces, aquí tengo. Yo lanzo un dado 7 veces. Hay la probabilidad de obtener exactamente 3 6. Entonces, ¿qué quiero? La probabilidad de que el éxito sea obtener 6. ¿Cuál sería la probabilidad de obtener un 6? Es 1 de 6. Entonces, ¿cuántas veces voy a lanzar? Dado 7 veces. Si un sexto es la probabilidad de obtener un 6, el complemento 5 sextos sería la probabilidad de no obtener 6. Y éxitos que quiero obtener son K o R igual 3. Entonces viene y dice, si X es el número de 6 que aparecen al lanzar un dado 7 veces y sé que es 3, pues la probabilidad de que X sea igual a 3 sería de 7 pruebas que aparezcan 3 éxitos, 3 6, por la probabilidad de éxito elevado a la X o a la R, que es 3, por la probabilidad de no éxito elevado a la N menos R o N menos X, 7 menos 3, 4. Y acá entonces, ahora vamos a hallar combinatorio de 7, 3, sería 7 shift para tener combinatorio 3 igual. Eso me daría acá 35 por un sexto elevado al cubo. 1 entre 6, le digo elevado al cubo, espacio, por 5 sextos entre paréntesis, elevado a la, cierro paréntesis y lo elevo a la cuarta. Igual. Y esto les va a dar 0.1608.
aquí está solo a 2 cifras decimales. Realmente lo tendríamos que haber dejado como, inicialmente, como igual a 0.81. 0.0781. Hasta ahí. Esa sería la respuesta que deberíamos dejar, porque nosotros siempre vamos a trabajar con 4 cifras decimales. Claro, aproximada a 2 cifras decimales es 0.08, pero nosotros lo dejamos a 4 cifras decimales, 0.0781 la respuesta. Bueno, entonces esos son los modelos acá, en un momento dado, como ejemplo, ¿verdad? Aquí está otro ejemplo. Supongamos que en un departamento de control de calidad se examinan lotes de 4 artículos y se sabe que la probabilidad de que un artículo sea defectuoso es 1/10. Por lo tanto, si 1/10 es la probabilidad de defectuoso, la probabilidad de A', o sea, aceptable o no defectuoso, es 9/10. Si nosotros definimos la variable aleatoria de manera que cada elemento del espacio muestral le asociamos un número de piezas defectuosas, las piezas, cuando yo examino lotes de 4 artículos, podría obtener defectuosas 0, 1, 2, 3 y 4. Los 4 posibles resultados. Me piden calcular la probabilidad asociada a cada valor. Me podrían pedir obtener 0 defectuosas. ¿Qué sería? Pues diría de n, que son 4 artículos, combinatorio 0 por 1/10 elevado a la 0, que es 1, por 9/10 elevado a la 0. Total, que al final solo va a tener esta respuesta acá. Si es 1, quedaría 1/10. Aquí esto está malo, porque no es 9/4, es combinatorio de 9/4. Ah, no, esta es la respuesta ya. Aquí, 9/10, 1/10 al cubo y combinatorio de 4/1. Combinatorio, aquí sería arriba 4/0, aquí es 4/1 por 1/10 elevado a la 1 por 9/10 al 3, respuesta. Y así usted podría obtener muchos resultados adicionales, cuando X es 2, cuando X es 3 y cuando X es 4. Si usted ve, estas probabilidades, 0.65 más 0.29 más estas otras 3, en total me tienen que dar la unidad, porque es la probabilidad total de ocurrencia del fenómeno. Y acá hay otros ejemplos. Ayer se da una binomial 4,1/3. Ya antes decía, cuando se den así, la escritura indica que son n igual 4 experimentos y probabilidad de éxito 1/3. Entonces, probabilidad de que X sea 0 sería combinatorio de 4/0 por 1/3 a la 0 por 2/3 a la cuarta. Ahí sí, ¿verdad? De que X sea igual 1, combinatorio de 4/1, 1/3 a la 1, 2/3 a la 3, etcétera. Y así hasta llegar a 4, ¿ves? De 4/3, de 4/4, y las mismas probabilidades, lo que va cambiando es el exponente, 0, 1, 2, 3, 4. Y si yo sumara esas 5 probabilidades, el resultado es 1. Y hay otro ejemplo, ¿verdad? Que vamos a agregar, ¿verdad? En una empresa de fabricación de autos se observa que el 2% presentan algún defecto. Hallar la probabilidad de que una muestra de 5 automóviles se encuentren a lo sumo 2 defectuosos. Entonces sería la probabilidad de que a lo sumo X sea igual a 2, menor o igual que 2. Y menores o iguales que 2 serían 0, 1 y 2. Entonces vamos de 50 a 0 por probabilidad de éxito a la 0, probabilidad de no éxito a la 0, así 51, 52, se suman y tendrían la respuesta. Pues esos son los problemas que tendríamos sobre esta parte. Antes se usaban tablas, que habían tablas porque no se tenían mucha disponibilidad de calculadora, entonces aparecían tablitas por ahí asociadas y con eso se obviaba el cálculo de los binomiales. Nosotros ahora, con el uso de las calculadoras, se obvia todo el uso de tablas, porque estos resultados de combinatorios uno los obtiene directamente. Así que eso es todo por ahora. Voy a resumirles este dato y te lo estaré enviando, si no es en la tarde, digo más tarde en la noche, a más tardar mañana en la mañana, que ya tendríamos el material listo para que lo trabajen. Así que regreso a
dejamos de presentar. Y regresamos a despedirnos, y hay algunos compañeros que se incorporaron después. Voy a tomarles su asistencia, así que me ayudan los que han ingresado después y me dicen quiénes son. Se presentan: soy fulano de tal, acá, mi nombre es tal, y yo le tomo asistencia. Rapidito. ¿Quién está? Uno a la vez, no tantos. Carlos Ventura. Carlos Abraham, ¿verdad? Sí. Muy bien. Marcela Villeda también. Espérate, que Carlos Abraham Ventura. ¿Quién más? Marcela Villeda. Villeda. Muy bien, Marcela. ¿Quién más? Magali Garay. Bueno, Stanley, no sé qué. Stanley, ¿qué me dijo aquí? Quiero ver. Ya creo que no tiene acceso al micrófono. Stanley Dagoberto Guerrero. Ok. Me dijo la siguiente, la señorita. Magali Garay, ¿qué? Ingeniero. Magali Garay. Magali Garay. Garay Hernández, ¿verdad? Ok. ¿Otra persona? Wendy Soriano. Wendy Soriano. No estaba al principio, Wendy. ¿Cómo no? Ya lo había anotado. Ah, sí, ya estaba. ¿Quién más? Javier Peña, me dice por acá, pero ya estaba anotado, sí. ¿Quién más? Bueno, Javier Peña, alguien quiere unirse. Bueno, Javier Peña dice: ingeniero José Rivera. Bueno, es el día que tenemos la clase, porque yo miércoles y jueves tendré parcial. Sí, voy a ver esa posibilidad, Javier. Si no, yo te los comunico de todos modos, porque tendría que examinar a los dos grupos. Voy a ver cómo está el grupo 1. Si no tiene problema, yo esperaría que no, para poderlo hacer, y tendría que ser lunes. Se adelantaría, ¿verdad? Entonces, bajo ese criterio, quería darle unos días posteriores. Su caso me lo ubica para ver qué pruebas tiene ese día, y vamos a ver si se puede obtener un resultado. Si no, pudiera ser, no lo sé, que se desfasara. Si tienen exámenes todavía miércoles y jueves, podría ser que, para favorecer a muchos que también el miércoles tienen otros que tenían una dificultad, se haga viernes. Ya lo veré en estos días, ¿no? Bien. Yo, dice Inge, me mencionó al principio, Javier Peña, sí. ¿Quién llegó después? Martínez, está llegando en este momento, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar, de todos modos, ver la clase presencial. Sí, Javier Peña, estoy diciendo de que hay una posibilidad que se haga viernes, si no tuvieran choque la mayoría. Si no, ya tomaré una decisión. Porque la otra decisión sería no trabajarlo entre lunes y viernes, sino que dejarlo para el fin de semana, que sería el día 30, ¿verdad? Y ahí en la tarde o en la noche veremos, pues esperaría que no tenga ningún problema. Aquí hay otra persona que viene llegando, Naves Cruz, llegando, ya terminando casi, ¿verdad? Pero bueno, hace el intento ahí, ya usted estaba ahí chequeada. Bueno, yo ingresé desde el principio, ingeniero. Bueno, ok, perfecto. No, y estuvo fuera toda la hora, ¿verdad? Edwin Martínez. Bueno, ok, muy bien. No, estuvo en clase, sí, bueno. Bien. Ok, entonces llegamos al final. Pendiente todavía sobre la fecha, porque si tienen algunos problemitas, el día miércoles
pues obviamente el lunes de la hora no hay problema, pero como quiero también llevar al otro grupo a la misma hora, pudiera ser que no sea miércoles, sino que nos vayamos a viernes, si pueden. Si no, casi con seguridad tendrá que hacerse tentativamente día sábado, si no se pudiera viernes, sábado. Por mí no hay ningún problema. Esperaría que la hora que designe sea una hora en que todos ya estén desocupados de sus tareas. Entonces, en ese sentido, lo podría trasladar a sábado como a las 7:30 de la noche, 8 de la noche, para que lo hagan en su tiempo normal y tenga más tiempo también para trabajar. Lo pudiera hacer esa una alternativa y que nadie me diga que salió tarde del trabajo, habiendo salido a las 4, a las 5 ya puede estar en tu casa, 6, más noche no creo, pero de todos modos, si hay alguien que tiene turnos porque trabaja en algún hospital o tiene emergencia, me lo dice para ver cómo le hacemos, porque si no, ahí tendríamos problemas porque tendrían dificultad para hacerlo. Hay alguno que tiene diferido, me parece que había 1 o 2 personas, no lo he hecho porque tengo que coordinar esto de la hora para hacerlo. Sí esperaría hacerlo a no más tardar este fin de semana. De todos modos, voy a mandar un correo a sus correos para que me identifiquen si hay alguien. Creo que tenía chequeado a 1 o 2 personas, de hecho ya sé ellos y no les he hecho todavía el diferido. Tendré que hacérselo en esta semana. Así que si hay alguno de diferido, se contacta conmigo para recordar que en esta semana lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Ok, entonces feliz noche, feliz día lunes y nos veremos en la próxima. Voy a enviarles a más tardar en la mañana de mañana el material ya resumido sobre lo que van a trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Excelente. Nos veremos. Feliz tarde-noche, ¿verdad? Hasta la próxima. Dejo de grabar en este momento. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente, hasta la próxima. Nos vemos. Saludos. Adiós.